EMPAM, examen de medicina preventiva del adulto mayor. En esta clase revisaremos aspectos de introducción y elementos claves. A continuación, analizaremos información para lograr contextualizar en la atención primaria de salud, revisar aspectos del perfil sociodemográfico e epidemiológico, aspectos relevantes, conocer EMPAM como evaluación integral y funcional del adulto mayor en la atención primaria y abordar conceptos claves para interpretar la funcionalidad en el ámbito geriátrico. Bueno, para partir es importante señalar algo que seguramente ustedes ya han revisado en clases anteriores, que es el fenómeno de envejecimiento, ¿cierto? Y se genera a través de la vinculación con dos elementos importantes, que es la transición demográfica y la transición epidemiológica. Frente a este desafío del fenómeno, surge de las políticas públicas la necesidad de hacer una evaluación del adulto a través de un control de salud específico, y es así como surge el examen de medicina preventiva del adulto mayor en la atención primaria. Respecto al perfil sociodemográfico, yo creo que es relevante ir destacando ciertos elementos, como por ejemplo la presencia de adultos mayores sobre 65 años a nivel nacional, ya que sobrepasa el 11%, y es más, a nivel regional estamos muy por sobre el promedio país, llegando a casi el 14%. Respecto a la esperanza de vida, si bien está relacionado, abordado sobre los 78-79 años, se genera además el envejecimiento de la vejez, ¿cierto? Como un fenómeno importante. De acuerdo a reportes de CEPAL proyectados desde el año 2010, se sabe que hacia el 2050 cerca de un 25% de la población estaría en este tramo de ser un mayor de 80 años. Otro aspecto importante es señalar cómo está la distribución de acuerdo al género respecto a la presencia de adultos mayores. Y así sabemos que la población femenina está bordeando el 57%, por ejemplo. Dentro de otros aspectos sociodemográficos, es importante que también nos estemos vinculando con información clave para poder relacionando cómo estas instancias del planteamiento de este examen de la medicina preventiva. Tenemos por una parte el tema de la escolaridad, que si bien hasta un grado de desarrollo importante a nivel país, si hay un porcentaje de personas que les encontramos sin un grado de instrucción mínimo, es decir, sin posibilidad de leer y escribir, la verdad es que cada vez son menos. Sin embargo, eso también es un desafío para los equipos de salud, porque no pudiéramos desconocer esa realidad. Respecto a la ocupación, yo quisiera señalar un aspecto importante. Habitualmente los profesionales de salud tendemos a categorizar por tipo de trabajo a las personas, ¿ya? Pero cuando llegamos a la tercera edad, lo más importante es hablar ya de otro término, es la ocupación, porque podríamos encontrar a las personas en condición de trabajo remunerado o no remunerado. Es por esa la diferencia, ¿eh? Por eso hacía referencia a eso en la lámina, porque finalmente los adultos se encuentran desarrollando otras tareas que pudiera ser una segunda ocupación remunerada o una actividad no remunerada, como por ejemplo un voluntariado, o una participación activa en una organización de un club de adultos mayores o organizaciones comunitarias que también implican dedicación, tiempo y hacen bastantes labores insertas ahí, pero es de todo, digamos, de amplio conocimiento de la comunidad, pero no percibe ningún ingreso por ello. El tema de los roles en los adultos en Chile, aún reconociendo que somos cada vez familias más nucleares, y hacen un aporte importantísimo para el apoyo a la crianza y el cuidado de los nietos, ya que tanto papá como mamá están insertos en el ámbito laboral, sobre todo con la inserción temprana de la mujer en el ámbito laboral. Eh, por lo tanto, igual necesitan el apoyo a través de la presencia de los abuelos, ¿no? A eso me hacía referencia. Eh, Otros elementos que quisiera destacar es el sistema de cuidados. Nosotros en salud siempre tuviéramos que identificar que además de un adulto mayor, pudiéramos encontrar un adulto mayor en una condición de fragilidad o vulnerabilidad, por lo tanto él requiriera eventualmente de un cuidador, ¿cierto?, para satisfacer sus necesidades básicas y hacerse cargo de él. Y es ahí donde surge entonces la figura de este cuidador primario o persona significativa. Y sobre esa persona en particular no podemos perder de vista
lo que significa hacerse cargo de este adulto dependiente, y ahí aparece otro concepto que es la sobrecarga y estrés del cuidador, del cual los equipos de salud también tenemos que tener un ojo clínico para reconocer, identificar y apoyar frente a esta situación. Por otra parte, creo que es interesante también señalar respecto al sistema previsional en Chile, que cerca de un 85% de los adultos mayores pertenecen al sistema FONASA, ¿ya? Y que también existe la figura de los usuarios que, siendo FONASA, son beneficiarios del sistema de salud, aunque son residentes de los LEAM. Si se recuerdan, en la clase anterior hablaba que los LEAM son los establecimientos de larga estadía de los adultos mayores, donde ellos están institucionalizados con la finalidad de ser protegidos y poder tener una cobertura en asistencia básica y de salud. Por otro lado, un poco comentar sobre las redes, en temas de participación y pertinencia, no deja de ser interesante, ¿cierto?, siempre indagar y valorar cuál es el contexto familiar de esta persona. No será lo mismo identificar si está inserto en un grupo familiar, si está en una condición de allegado, o él es el jefe de hogar y que recibe en su hogar a otra familia, como por ejemplo la familia de los hijos, o aquellos hijos que ya migraron del hogar, pero luego retornan luego de una separación o de un cambio en su contexto de vida individual. Por lo tanto, pudiéramos tener estos adultos que cohabitan con otras personas de otros grupos etarios, ¿ya? También es significativo cuando estos adultos mayores ya quedan solos. Hablamos de la figura del hogar unipersonal, y muchas veces tenemos la presencia femenina en estos hogares, ¿ah? Es decir, como se da esta feminización de la vejez, es decir, las mujeres sobreviven a sus parejas, habitualmente son ellas las que quedan solas en sus hogares de origen, perdón, o bien aceptan compartir su vida con los hijos, o ellos se trasladan, o algún familiar o los nietos llegan a vivir con ellos, ¿ya? Existen como esas variantes en términos de contexto familiar. Eh, lo otro que es interesante en el aspecto social y comunitario es poder ver cómo ellos se están vinculando, cuáles podrían ser potencialmente sus redes de apoyo, porque nosotros desde la APS buscamos instancias de relación con el intersector, ¿ah? Siempre tratamos que los adultos estén vinculados, si bien a programas del CEFAM, pero también pueden haber talleres municipales o subprogramas que esté generando el SENAMA en el territorio regional, comunal, o actividades a través de la OCAM, que es la Oficina Comunal del Adulto Mayor, ¿ya?, que es dependiente de la municipalidad. Respecto al perfil epidemiológico, yo quiero que de esta lámina destacar la alta presencia de factores de riesgo cardiovascular, que así como se da en otros grupos etarios, aquí toma mayor importancia. Como vemos, en la prevalencia de las enfermedades de tipo cardiovascular, como hipertensión, y metabólicas como la diabetes, genera una alta carga de enfermedad, y esto, si lo sumamos a las condiciones de funcionalidad, pudiera estar relacionado con la posibilidad de mayores problemas de descompensación. Frente a esto, entonces, tenemos la problemática del desarrollo de complicaciones, como por ejemplo los accidentes cerebrovasculares. Y lamentablemente en la ruta de esta serie de eventos podríamos llevar finalmente a una secuela que genera un deterioro cognitivo, y esto se traduce finalmente en términos directos para el usuario y la familia en una discapacidad, y que pudiera después traspasar a una dependencia. Entonces, es interesante poder entender que finalmente cuando nosotros hacemos intervenciones sobre autocuidado, no solamente estamos pensando desde lo biológico, ¿cierto?, sino que la calidad de vida está condicionada en la adultez mayor, porque hay otros componentes, pero si no tenemos un estado previo de buena condición de salud en términos generales clínicos, la verdad que sí hay una mala combinación versus el desenlace en etapas posteriores de la vida, ¿ya? Otro dato interesante que yo quería compartir con ustedes es cómo está siendo identificado las patologías neuropsiquiátricas en el adulto mayor. Muchas veces llegan en estados, digamos, subclínicos, o que no hay un reporte evidente porque las personas no consultan habitualmente por estos temas, o sea, trastorno del sueño, trastorno depresivo, deterioro cognitivo. Es quizás más frecuente que el entorno el que haga saber que se da cuenta que el adulto ha tenido estas dificultades,
el adulto lo puede expresar a través de una anamnesis dirigida, que muchas veces en los controles de salud es el médico, la enfermera en el control, el que va indagando específicamente en estos elementos como para luego detectar y finalmente hacer la derivación para la evaluación y el descarte o la confirmación correspondiente y el manejo que corresponda, ¿cierto? Pero no es algo que ellos puedan dar por evidenciado de manera tan clara. La verdad que aquí requiere de una búsqueda muy detallada en la anamnesis y en la valoración hacia el adulto y el cuidador. En términos de, hablando de que está la presencia de un cuidador, ¿cierto?, en la vida de algunos adultos mayores, en aquellos que son frágiles o dependientes, vuelve a ocurrir el fenómeno que habitualmente nosotros observamos, que es la presencia femenina que está tomando mayor protagonismo y muchas veces está vinculado a la hija, a la esposa, y después empezamos a buscar alternativas como la nuera, por ejemplo. La presencia del varón está, pero obviamente en menor proporción en esta condición de dependencia. Respecto a lo que veníamos hablando de las enfermedades de tipo cardiovascular, si nosotros analizamos las principales causas de muerte, vemos que un gran porcentaje está vinculada a estos factores de riesgo cardiovascular, pero también se empiezan a matizar con otros de tema de demencia, Alzheimer, ¿cierto? Que estamos hablando de deterioro cognitivo importante y de aspectos respiratorios, ¿ya? Sin embargo, a pesar de todo eso, lo interesante es que en un reporte de autopercepción de salud en el adulto, en general ellos se encuentran bien. ¿Ah? Ellos, si se fijan en la lámina, ya en la encuesta que hacen de caracterización socioeconómica del 2017, cerca de un 59% de las personas se encontraban en regular estado y un 35% en muy bien y bien estado de salud. Por lo tanto, a pesar de que el adulto mayor convive con comorbilidad o con situaciones de salud que para los ojos de los equipos de los ojos clínicos podemos ver que son situaciones que los pueden llevar a fragilidad, la verdad que ellos tienen una percepción mucho más positiva de su propia salud de lo que muchos piensan, ¿ok? Bueno, preguntémonos entonces cómo están nuestros adultos mayores. Para identificar la condición de los adultos mayores existe dentro del examen de medicina preventiva del adulto mayor diferentes instrumentos, ¿ya? Bueno, y entonces podríamos nosotros ahora eh, revisar algunos elementos dados los instrumentos que miden esta funcionalidad. Tenemos dos instrumentos clave. Uno es el EFAM, el examen de funcionalidad del adulto mayor, y este nos categoriza en tres condiciones: autovalente sin riesgo, autovalente con riesgo y riesgo de dependencia. Si se dan cuenta, en el DAIS del 2012 nos señalan que aproximadamente el 70% corresponde al grupo que se encontraba en la categoría autovalente, es decir, si reunimos el autovalente sin riesgo y con riesgo, tenemos 70% de la población que estaba en muy buenas condiciones en general de salud. Otro instrumento que nos sirve para conocer la condición, pero en este caso de dependencia, es el índice de Barter. Y este arrojó en su minuto que el 13% de la población se encontraba en categoría dependiente. Más adelante vamos a conocer que esa categoría se subclasifica por grados de dependencia, ¿ya? Ahora, un dato importante que quería compartir con ustedes es que a pesar de todos los esfuerzos que hace el sistema de atención primaria, la cobertura sigue siendo baja para la aplicación del EPAM. Y en un reporte del 2012, cerca de un 42% de la población total en Chile accedía a este examen de evaluación funcional, lo cual pareciera que estamos bajo de los mínimos, ¿no? Pues bien, quisiera comentarles que, de acuerdo a CACEN 2017, es decir, la encuesta de caracterización socioeconómica, nos reportaba que, de acuerdo a una forma de categorizar, porque usaban otra forma de categorizar la funcionalidad a través de un reporte de test básicas de la vida diaria, estimaron que la independencia funcional, es decir, la población que estaba en buenas condiciones, era cerca del 86%. En cambio, los que se encontraban en condición de dependencia eran otros porcentajes, llegando a moderar en un 5,5%, en leve 4,4% y en severa 4,3%. Y lo relevante es que las dos que corresponden a moderada y severa estaban concentradas en la población de los primeros 3 quintiles. Es decir, que
a menor condición socioeconómica, mayor posibilidad de dependencia en el grupo de adultos mayores, sobre los 60 años de edad en Chile. Pues bien, veíamos que hay una categorización, pero nos tendremos que preguntar cómo se logra esa categorización o cómo se aborda, ¿cierto?, la mirada hacia el adulto mayor. Bueno, existe, y me imagino que lo han visto o lo van a ver en algún minuto en el programa del diplomado, lo que es la valoración geriátrica, y esta se trabaja a través de un elemento que es la multidimensionalidad, ¿ok? Ya que necesita una visión desde un equipo interdisciplinario para poder detectar y cuantificar las incapacidades o los problemas de salud. Y tiene 4 ámbitos: lo clínico, lo funcional, lo psicoafectivo, que tiene que ver con lo mental y emocional, y el tema de la esfera social, ¿ya? Esto permite identificar sus capacidades y habilidades de reserva y limitaciones en el desempeño para valorar su implicancia en el autocuidado para mantener o mejorar su bienestar y calidad de vida. Pues bien, con esta lámina les quiero proponer un recorrido respecto a cómo se inserta o cuál es el espíritu que tiene este EMPAM en el contexto de la APS. Como ya relacionábamos en una clase anterior, la APS es el primer nivel, ¿cierto?, de la red asistencial y es la puerta de entrada al sistema de salud. Por lo tanto, nos ofrece una oportunidad desde el punto de vista de la red asistencial, pero además dentro de su modelo de atención existe el modelo de salud familiar, que está centrado en el abordaje a través de la persona en un contexto de familia. Por lo tanto, en los equipos de sector, es decir, los equipos de trabajo, de alguna manera forman pequeños equipos de cabecera que se van haciendo cargo de familias asignadas en un territorio. ¿Cuál es la intención de este modelo de salud familiar? Dar una continuidad en el cuidado, es decir, que ambas partes se reconozcan, que la comunidad reconozca a su equipo de sector y su equipo de sector se identifique con su comunidad y le pueda dar una continuidad en el tiempo. Ahora, este equipo de sector, si bien hay un equipo base, que puede ser médico, enfermera, eh, asistente social, que habitualmente TENS, que son como los mínimos, después se va ampliando de acuerdo a los recursos y con el enfoque interdisciplinario. Y es así como empezamos a buscar apoyo con las unidades transversales, como por ejemplo los kines, en las salas de rehabilitación comunitaria, el psicólogo en salud mental, la matrona en el programa de la mujer, y así todos se van a empezar a articular para darle un sentido, digamos, de una visión integral de la salud. ¿Cuál siempre ha sido el objetivo en la APS? Apuntar principalmente al enfoque de promoción y prevención. Por eso, una gran tarea está sustentada en la articulación al interior de los equipos de salud. Y este abordaje hacia el adulto ocurre de manera individual, ¿cierto? Porque se entiende que hay una mirada centrada en la persona, que es muy interesante, pero además esa persona vinculada a un contexto, que es su familia, que es su hogar, donde habita, en el caso del adulto mayor, sobre todo situada. Hay una visión de la salud en un contexto de situado en el entorno donde el adulto se desarrolla, donde el adulto crece, donde el adulto está, digamos, el día a día, donde vive su día a día, ¿ya? Ahora, vamos a revisar algunos conceptos porque hemos hablado de elementos que tienen que ver con el EMPAM, que mide autovalencia, pero creo que es interesante que pudiéramos revisar algunos conceptos para entender los alcances y entender a qué se refiere cuando hablamos de cada uno de ellos, ¿les parece? Entonces, vamos a revisar funcionalidad junto a autovalencia, que puede estar como en la misma categoría, lo que es discapacidad, lo que es dependencia, y poder hacer un análisis desde la independencia y la autonomía, ¿ok? Cuando se plantea el examen de medicina preventiva del adulto mayor, siempre se ha pensado como una evaluación integral y funcional, ¿ya? La funcionalidad, ¿a qué se refiere? Como la capacidad de cumplir o realizar determinadas acciones, actividades o tareas requeridas en el diario vivir. Las actividades de la vida diaria son las acciones que realiza una persona en forma cotidiana para mantener su cuerpo y subsistir independientemente. Se reconoce el EFAM, es decir, es un instrumento en particular, EFAM, como de corte predictivo porque nos ayuda a identificar el riesgo o no de perder funcionalidad. Dentro de esta valoración funcional vamos a incorporar conceptos, como por ejemplo la independencia. Es
está definida como la capacidad de desempeñar las funciones relacionadas con la vida diaria, es decir, en la comunidad, recibiendo poca o ninguna ayuda de los demás. ¿Ok? Esta independencia puede estar mirada, de una mirada bastante integral, o sea, pudiéramos señalar que pudiera haber una independencia o dependencia física o cognitiva el día de mañana, como para, si uno quisiera, como de alguna manera, eh, afinar más el término en términos de la independencia, como la quisiéramos señalar en algunos aspectos, ¿ya? La autonomía, en cambio, está vinculada a la capacidad de tomar decisiones por sí solo y afrontar las consecuencias de ello, de acuerdo a las propias preferencias de los adultos y los requerimientos del entorno. Ahora, entonces estamos viendo que por un lado hay independencia, pudiera haber independencia y autonomía en un mismo sujeto, por ejemplo, o pudiera haber dependencia física, pero autonomía, que es otro ejemplo. Y el término de fragilidad es el tránsito, cuando estamos viendo que hay situaciones que puedan llevar a una amenaza de esta independencia, ¿ok? Entonces, la fragilidad se puede definir como un estado que se caracteriza por un deterioro de las reservas fisiológicas de la persona que la vuelven más vulnerable y con peor respuesta a situaciones de estrés. Es un concepto multidimensional que refleja un desbalance entre componentes clínicos, psicológicos, físicos y sociales y que puede incrementar el riesgo de dependencia e inmortalidad. Por otra parte, la discapacidad la vamos a señalar como la brecha que existe entre las capacidades de la persona, es decir, está condicionado por su estado de salud, ¿cierto? Y las demandas del entorno, es decir, lo que exige el medio, desde lo físico, lo laboral, lo social, para poder desarrollar sus actividades, roles y o tareas sociales. Podemos señalar que, de acuerdo a estudios, la discapacidad y la dependencia es habitualmente más recurrente en la población mayor de 65 años respecto a la totalidad de los adultos. Sin embargo, es mucho más, impacta mucho más en la funcionalidad sobre los 80 años de edad. La discapacidad hay que reconocer que es un proceso gradual, porque pasa por etapas, ¿ok? Esto se inicia en una situación estresante que puede causar impedimentos, lo que dificulta el funcionamiento, ¿cierto? Y que puede ser este funcionamiento físico, mental o social, para luego producir limitaciones funcionales que equivalen a restricciones para ejecutar las acciones de la vida diaria, culminando en la discapacidad o incapacidad de realizar acciones, del diario vivir por sí mismo. Cuando las limitaciones funcionales o incluso una discapacidad se detecta a tiempo y se trata adecuadamente, se puede retrasar, contrarrestar, compensar y recuperar los factores que impulsaron o profundizan dicho proceso e incluso evitar la incapacidad total y dependencia. Quisiera con esto señalar algunos ejemplos quizás para hacer un poquito más ameno este análisis de algunos conceptos. Yo pudiera encontrar en la comunidad, en la población de adultos mayores, algún adulto mayor que tenga una dificultad, un problema físico y que lo tenga de alguna manera restringido a un contexto de estar en cama, por ejemplo, ¿ok? Puede estar, digamos, como la mayoría de la gente conoce, postrado o desmovilizado severo en cama, pero con sus facultades mentales absolutamente conservadas. Frente a esto, si bien estoy categorizando la dependencia, ¿cierto? En términos de aplicación de instrumentos y categorización del punto de vista geriátrico, sí sería interesante precisar que conserva, por ejemplo, autonomía. Es decir, él puede estar físicamente confinado a un espacio o una cama, pero él cognitivamente tiene la posibilidad de tomar decisiones. Por lo tanto, la familia sí debería estar promoviendo esa toma de decisiones en tareas muy sencillas, como por ejemplo a la dueña de casa, mamá, que le gustaría que pudiéramos cocinar para mañana o este domingo en particular, que pudiéramos cocinar, cosa que él pudiera opinar o ella opinar, o papá o tío al adulto mayor, estamos planificando, viendo la posibilidad de si pudiéramos hacer el día de mañana algún paseo, las vacaciones de fin de año, etcétera, si no hubiésemos estado en contexto de pandemia, por cierto, y pudiéramos pedirle que el adulto también nos dé su opinión de algunas preferencias, algunas ideas, algunos consejos. O si el día de mañana a lo mejor respecto al tema económico tuviera que tomar decisiones respecto a la distribución de sus propios recursos, es decir, él puede estar facultado para ejercer esta autonomía. Otro ejemplo pudiera ser que yo tuviera una persona que está físicamente bien, es decir, se desplaza por sus propios medios, no requiere apoyo, pero tiene un estado de demencia inicial, por lo tanto sus facultades mentales no están bien
y tengo la posibilidad y el riesgo que de repente se me pueda, entre comillas, arrancar, salga de casa si no tomo las medidas y en el fondo él, claro, se desplaza, pero el tema de la seguridad física pasa porque él no puede tomar decisiones adecuadas para entender si está en condición o no de salir por sí solo, digamos, al exterior del domicilio. Entonces, frente a eso tenemos una independencia física, pero tenemos una dependencia cognitiva, ¿ok? Ahora, respecto a la discapacidad y dependencia, yo habitualmente a los estudiantes les hago el siguiente ejemplo. Yo pudiera tener un adulto que ha tenido una dificultad en la marcha, nos damos cuenta que hay algún trastorno inicial de equilibrio, junto al equipo hacemos intervenciones, ingresa a la sala de rehabilitación, tiene contacto y sesiones con el kine, a lo mejor en algún minuto como equipo de salud estimamos que le podamos dar un apoyo y se le asigna un bastón, se le hace entrenamiento de uso del bastón. Por lo tanto, él, si bien se detectó una situación de fragilidad y de merma funcional, tuvo la posibilidad, frente a esa discapacidad, generar un aparato, en este caso de apoyo, que puede ser el bastón, y mejorar esa condición, cosa que él pudiéramos promover en él, por ejemplo, la mayor cantidad de independencia que pudiéramos proponerle. Es decir, él pudiera salir de su domicilio, caminar por sus propios medios sin requerir apoyo de otra persona, y con eso estamos evitando que se haga dependiente. Es decir, la discapacidad la podemos detectar, trabajar y, digamos, de alguna manera hacer intervenciones oportunas con la idea de alguna manera, postergar o anular la necesidad de cuidados por dependencia, que esa es la intención de entender la diferencia. Ahora, entre más pronto lleguemos como equipo de salud a detectar las dificultades para identificar que hay una discapacidad, obviamente el impacto en términos de la corrección o de los apoyos va a ser mucho mejor, ¿ya? Así que ese es como el llamado como equipo de salud, que estamos súper curiosos en términos cómo podemos ir dando respuestas lo más precoz posible frente a las situaciones y los eventos en salud. Bien, otro elemento importante que yo quería compartir con ustedes es la visión que tiene este examen de medicina preventiva. Porque algunos dirán, pucha, pero ¿cómo podemos trabajar pensando en el adulto si hay muchos de ellos que están llenos de enfermedades? Entonces, como ya terreno perdido el tema del cuidado, no es terreno perdido. Lo que pasa es que a veces nosotros nos asustamos pensando en que hay adultos que tienen 2, 3, 4 patologías coexistentes. Le llamamos el concepto de la pluripatología y muchas veces asociado a plurifarmacia. Pero la verdad que en términos simples, si yo aplico el enfoque geriátrico, me debería significar más o menos lo mismo que si la persona tiene una o dos o tres patologías. Lo que yo tengo que tener en cuenta es cómo desde su capacidad funcional, por eso es importante evaluar la capacidad de desempeño de las actividades de la vida diaria, es cómo esta capacidad funcional está en condiciones para hacerse cargo de la exigencia y los cuidados de estas enfermedades. ¿Ok? Y a su vez el estado de estas enfermedades, cómo las voy a manejar para que no generen un impacto negativo, ¿cierto? Una descompensación que me pueda generar secuela y que pueda impactar negativamente en las capacidades de desempeño y las capacidades de reserva funcional que tenga el adulto. Entonces, en términos simples, cuando yo busco un indicador en salud para la población de adultos mayores, tengo que revisar estos dos elementos importantes, ¿ya? Estos dos van siempre de la mano para estimar cómo yo puedo evaluar desde esta mirada integral al adulto mayor. Entonces, el examen de medicina preventiva tiene bastantes objetivos, principalmente lo siguiente: evaluar la salud integral y la funcionalidad, identificar y controlar los factores de riesgo de pérdida de esta funcionalidad y elaborar un plan de atención y seguimiento para ser ejecutado por un equipo de salud. Recomendaciones para no olvidar que lo importante es la persona, que hay que bajar la ansiedad por el desempeño, es decir, en estas entrevistas, cuando ustedes vean que los citan a un EMPAM o ustedes tienen que derivar a un EMPAM, siempre pidan a las personas que vayan con tranquilidad y con calma, sin ansiedades, porque a veces sienten que les van a hacer tantas pruebas, tantas evaluaciones que casi están rindiendo como en el colegio, entonces van muy ansiosos. Entonces hay que bajar un poquito esa ansiedad. No necesariamente van a estar impecables en todas las pruebas, porque siempre hablamos de rangos, de categoría, entonces no necesitamos que esté impecable si nosotros queremos conocer la realidad. Entonces, no crear expectativas tampoco es de resolución, es decir, si usted detecta como equipo de salud, como un profesional dentro del equipo, que hay situaciones y usted quiere derivar para el EMPAM,
no tampoco generar la expectativa de que ese EMPAM le da respuesta a todas las situaciones. Muchas veces yo me he encontrado con adultos mayores que llegan a esta evaluación pensando que a lo mejor va a haber un médico geriatra, que va a dar una respuesta definitoria de una condición médica, y la verdad que no es eso, es una evaluación integral, multidimensional, que le entregamos información concreta y específica para que luego el médico en la consulta médica resuelva lo que este adulto necesita y ponga en marcha un plan de acción, ¿ya? Lo otro que es importante es tener presente la intervención interdisciplinaria y con enfoque de riesgo. Ya he sabido que cada uno de nosotros como equipos de salud, como integrantes de un equipo de salud, podemos hacer nuestros aportes, que eso es lo significativo, ¿cierto? Sumamos fuerza como grupo. Y por otro lado, el enfoque de riesgo hace referencia con que la verdad que nunca va a ser suficiente todas las cosas que nosotros realicemos al interior de los programas de salud, siempre van a quedar situaciones inconclusas, o van a haber muchas más personas que requieran de los cuidados o de los planes de atención de los equipos de salud, y quizás los vamos dejando un poco postergados en el tiempo. Pero aquí la invitación es tratar de buscar a través del enfoque de riesgo el concepto de equidad, es decir, dar respuesta al que más lo necesita, en el tiempo más prudente que pudiéramos como equipos de salud, para luego ir resolviendo lo siguiente, ¿ya? Otro dato significativo del EMPAM es que tiene una cobertura al 100% de los mayores de 65 años, en FONASA. Existe una reciente experiencia hace 2 años en el Hospital Naval o en el Sistema Naval para los adultos mayores. Hasta hace más o menos hace 2 años tenían como la preventiva tradicional, que tenía enfoque cardiovascular. No había evaluación funcional del adulto mayor. Esto, si bien está declarado que es un GES, todavía no prenden las ISAPRES, no han generado esta prestación, y seguramente se entiende porque el hecho de detectar problemáticas significa que le tienen que dar respuesta, ¿cierto?, a los elementos que ahí salen detectados. Entonces, si no hay un sistema que esté bien articulado y que cumple con todos los recursos, la verdad que no tiene mucho sentido cómo vamos operando las diferentes estrategias si no están bien articuladas, ¿ya? Esa es la diferencia con la atención pública en los CEFAM, que como hay un programa instaurado, se sabe qué es lo que existe, cómo opera, quién participa, cómo funciona, etcétera, etcétera, ya está como más avanzado esa parte. El rendimiento, hablamos de 1 hora reloj en los ingresos, porque hay que hacer una cantidad de evaluaciones de baterías, test, una entrevista que sea amigable, que pueda permitir compartir, dialogar con el adulto, conocer sus intereses, conocer sus inquietudes. Por lo tanto, y a medida que va transitando esta evaluación, también vamos a ir evaluando otras habilidades, ¿cierto?, de diálogo, de capacidad de interacción, de retención, la misma capacidad de atención, la tolerancia, porque la verdad que pueden haber varios que terminan muy agotados porque existen una cantidad de información que uno está constantemente recopilando en la entrevista, y además los test y las diferentes pruebas. En cambio, cuando hay un rendimiento, se estima que con 30 minutos uno pudiera tener el registro anterior y poder canalizar algunos elementos específicos que uno quisiera, digamos, poner más intención al momento de hacer el seguimiento. Por ejemplo, si tuvo un bajo desempeño del mini mental, quizá la enfermera en el próximo control pudiera enfocarse en cuáles fueron las áreas que estaban más mermadas en el control anterior, en el actual, digamos, a ver si hubo un cambio, ¿no?, después de las intervenciones que se le dieron. O quizás saber que si fue derivado, había un trastorno de equilibrio y fue derivado al kine, ver qué pasó, si tuvo acceso a los talleres de rehabilitación, si tuvo instancias de estimulación, o si vemos una realidad donde el adulto tenía un mini-mental adecuado, pero veíamos que había un contexto de baja participación social, un contexto que era necesario de estimular su funcionalidad, y fue derivado al programa más autovalente, ver qué pasó con eso. Entonces se va focalizando en el control de seguimiento todas aquellas intervenciones que fueron propuestas en el control anterior, a modo de darle una continuidad. Respecto a la concentración, hablamos que habitualmente es 1 vez al año. Sin embargo, en aquellos que categorizan con riesgo de dependencia o, o riesgo de pérdida de funcionalidad o autovalente con riesgo, perdón, pudieran ellos necesitar una evaluación a los 6 meses, ¿ya? Por eso hablamos de un segundo control al año en casos específicos. Obviamente que el adulto dependiente, el adulto mayor dependiente puede requerir entre 2 o 3 controles anuales, ¿eh? Va a depender de las condiciones.
Ahora, para situarnos un poquitito, bueno, hablamos del EMPAM como un instrumento de valoración integral, pero preguntémonos, ¿cómo llega este adulto a finalmente, cómo accede a esta prestación? Diferentes vías, a través de la consulta espontánea, que se acerca a SOME del CESFAM, o porque en alguna morbilidad le indicaron, no tiene su preventiva al día, entonces lo derivan, o en un contacto dental, o en el problema cardiovascular, se dan cuenta que está pendiente la vigencia, ¿cierto? Que digamos está sin el control correspondiente anual, en otro contexto de la sala de rehabilitación comunitaria, pudiera ser en un contacto con en una consulta, pues como siempre estamos operando en el foco de salud familiar, el modelo de salud familiar, puede ser que algún familiar vaya por una entrevista de una temática X y no sé, el asistente social se da cuenta que en el grupo familiar hay un adulto y pudiera lo cita y lo trata de captar para que el familiar que vive con él le dé el recado y lo puedan reactivar en el control del adulto mayor. Frente a este PAM, decíamos que habían 4 posibles categorías de desempeño, ¿cierto? Entonces, esto es nuevamente para recordar. Pudiéramos encontrar como resultado un adulto mayor autovalente sin riesgo, con riesgo de dependencia, de pérdida de funcionalidad, que es el nombre largo que tiene, o un adulto con dependencia, ¿ya? Ahora, para recordar, las actividades de la vida diaria las encontramos de tipo básica e instrumentales. La diferencia entre las instrumentales es que requieren la integración de otros elementos, o sea, por ejemplo, para tomarse los medicamentos, conocer los medicamentos, los horarios, coordinar, eh, la toma de decisiones para saber las dosis, etcétera. Si va a ir de compra, lo mismo, ¿cierto? Desde planificar el día anterior una lista de compras, distribuir el dinero, relacionarse con el dinero, tomar la locomoción, trasladarse al centro de abastecimiento. Entonces, genera una cantidad de información adicional. Y las avanzadas, que las tengo por ahí señaladas, actividades avanzadas de la vida diaria, son aquellas que requieren una mayor integración, como por ejemplo seguir una coreografía o realizar un deporte, porque ya hay un entrenamiento más específico que requiera otra integración de tipo física, cognitiva, emocional, etc. Bueno, eso es lo que yo les quería compartir en esta primera parte, con la idea de que tuviéramos una mirada bastante amplia de lo que es la prestación del EMPAM, para tener una mirada respecto por qué surge y cuál es la intención de que se instale con fuerza dentro de la atención primaria y los alcances que tiene, revisando este contexto que veíamos al inicio sobre el perfil sociodemográfico y epidemiológico de los adultos. ¿Okay? Bueno, los dejamos invitados para una próxima sesión para hablar en detalle de qué significan estos test o estos instrumentos de valoración geriátrica al interior de EMPAM. Muchas gracias por su atención.